Buenas noches, voy a hablar sobre Miguel Riofrío, el autor ecuatoriano creador de la obra La Emancipada. Miguel Riofrío nació el 7 de septiembre de 1819 en Loja, hijo de José María Riofrío, jurista español, y de la mulata Custodia Pedreros. Como hijo ilegítimo, fue criado por su familia paterna junto a otro de sus muchos hermanos. Cursó los estudios secundarios en Loja en 1838. Viajó a Quito, donde se inscribió en el convento San Fernando. En 1840 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Central del Ecuador, donde tuvo como compañero a Gabriel García Moreno, que sería presidente de la República del Ecuador posteriormente. Tras graduarse como abogado, en 1844 ejerció como ministro de Relaciones Exteriores y en 1851 ingresó en la Corte Suprema de Justicia. En 1855 viajó a Bogotá como secretario de la legislación ecuatoriana en Colombia, quedando después como encargado de los negocios del Ecuador en este país. En 1856 fue diputado por Loja, convirtiéndose en el adversario político de su antiguo compañero de estudios, el conservador Gabriel García Moreno. Por su milicia liberal fue perseguido y desterrado. En 1860 se radicó en Piura, Perú, dedicándose a la docencia y a la prensa. Después se trasladó a Lima. Contrajo matrimonio en 1870 con la peruana Josefa Correa y Santiago. Fue padre de 3 hijos, Francisco, Carmela y Miguel. Escribió la considerada primera obra ecuatoriana, La Emancipada, en 1846, que se publicó por Faciliscos en el Diario de la Unión de 1863. Miguel Riofrío falleció gracias a un ataque de corazón el 11 de octubre de 1888 en Lima, Perú. Entre sus obras más destacadas se ensambla La Emancipada, publicada en 1846, Nina en 1847, Apuntes de un viaje de un proscrito ecuatoriano en 1863, María en 1867, De la penumbra a la luz en 1882 y La casita de los Homeros en 1885. La Emancipada, primer capítulo. En la parroquia de la M de la República Ecuatoriana se movía el pueblo en todas direcciones celebrando la festividad de la circuncisión, pues era el 1 de enero de 1841. Solo un recinto estaba silencioso y era un jardín cuyas calles y puertas habían quedado cerradas desde la víspera, y ahí hablaba una joven lugareña con un joven recién llegado de la capital del Ecuador. El joven era de mediana estatura, de facciones regulares y de tanto cogitabundo. En la joven, su altura y flexibilidad y gentileza se observaban como un bambú de las orillas de su río. Su tez fina y fresca y delicada hacia semejante a la estación en que los campos reverdecen. Las cejas negras, las pupilas y los cabellos de un color castaño oscuro le daban cierta gracia que la hacía parecer propia y privativa. Su mirar franco y despejado, una ondulación mostraba el labio inferior como un desdeño superior, el atrevido de perfil de la nariz, y daba a su rostro una expresión de firmeza inconvenible. No había una parte de su rostro que no tuviera consistencia con sus facciones. Por eso, conjunto a esto, tenía un extraordinario limpieza en su frente y la mordidez de sus mejillas, que se encendían con la emoción. Parecían signos de candor. La barba perfectamente arqueada imprimía en todo su rostro cierto aire de voluptuosidad, una contradicción casi imperceptible ante el entrecejo que mostraba siempre estar reprimido. Del tiempo atrás, alguna pasión violenta, el cuello levemente agobiado le daba una actitud dudosa en la timidez y la modestia, de modo que ningún fisónomo habría podido adivinar su carácter moral y fisiológico con bastante precisión.
De qué hablan se puede adivinar fácilmente si se atiende que la joven había estudiado las materias de enseñanza en la secundaria en la ciudad más cercana a la parroquia de la que ocupamos, y que iba a pasar sus temporadas de recreo en casa de la joven. Se conocerá más claramente cuál había sido su pensamiento dominante cuando se sepa que después del terminado el curso de las artes había pasado a hacer sus estudios profesionales en la capital. Y la había estudiado con tanta atención necesario para recibir la borla de media vuelta a la izquierda y volver a ciertos lugares con sus condiscípulos que deseaban conocer por qué lo habían pintado muchas veces en los ensayos literarios que se obligaban a escribir en la clase de retórica en uno de los dichos. Quedaos vosotros hijos de la corte en la región de los pandecetas y el incesto. Yo abría la jerarquía de doctor parecía la de un aldeano, porque allí la moralidad de la felicidad. Las mollas de los ríos Malacús, Chuini, Chambo y Solanda son precisamente vegetales, y si estas pintorescas acogen el resto del día, las veganas son salpicados caprichosos de las alquerías, casas pasijas, cinderos de mar y platonoros, plantíos de caña dulce y pequeñas laderas en las que padecen los ganados. Todo esto recibe un realce sorprendente con el relieve de los árboles gigantescos, ya a medias, y que nacen y crecen sin sistema artístico, y con la sola simetría que a la naturaleza pudo darles. La ceiba, el aguacate, el naranjo y el limonero son comunes matices plantares a los cañizales y a los prados. Al margen de los ríos se levantan y extienden estretamente los bambús, los carrizos, los carrueros y el sauce y el aliso. En las coimas levantándose el aructo para poder mostrar el alto de la copa y sus ramilletes, como el placer y el dolor del corazón del hombre que si se alteran a la falda de los cerros, en la parte que agregaste de los valles, el fatique de la espina y el chirrido del arroyo con la frescura del follaje, y la fragancia de sus flores y lo sabroso de la fruta. Las acequidas que partiendo de los azudes van a humedecer los terrenos regadizos, dan a beber a las plantas y atraviesan los cestos recorriendo los heredos, moviéndose y riendo como la serpiente del diamante. En los rizados se ofertan algunas de las sociedades heterógenas, las cabras, las vacas, las yeguas, ramonean en el césped que Dios creará para ellas. Y al par del hombre recoge los mismos parajes del dictámeno de azafrán y la dorilla, la concha agua y extrae la miel de la cera que fabrican las abejas. Más allá de los álpices pobladas, también se encuentran los faquíes y los guayacanes, y sirven de abrisco y majada a los rebaños y de senderos a los campesinos. Lo más célebre de sus cordilleras es cuyo nombre ha viajado alrededor del mundo. Las campiñas y las florestas están siempre animadas, desde las aves sonoras y las aves bulliciosas. Tal es el templo que le daré culto a la deidad. Cuando se le imponía el deber de escribir memorias geográficas de su provincia, hablaba a duras penas de todo lo que era parroquia predilecta, y cuando él escribía mencionaba hasta los insignificantes pormenores, aunque le quedaban fuera los temas que ya había señalado. En uno de los ensayos él siempre decía: desde el 24 de diciembre hasta mediados de enero mostraron estos campos sus escenas peculiares. En algunas alquerías de segunda orden se formaban y se llamaban los altares de nacimiento, grotescos del portal de Belén. La cuna de Jesús ocupaba el cumen más descendiente en forma de anfiteatro, los reyes y los pobres pastores, los niños degollados por Herodes, el paraíso terrenal de huertos y animales mezclado con los sucesos más recientes, y aun con cuadros de costumbre lugareña, las figuras eran parte de los diversos materiales y comunes. Desempeñar sus oficios empleado un mecanismo sencillo e ingenioso. Cada casa se levantaba algunos altares y tienen preparadas biscotelas y queso y frutas escondidas y bebidas. Cuando el baile va a empezar se retira la sacra familia en señal de acatamiento, como estos altares dictan una de las pocos kilómetros de paso al siempre el caballo. Así seguían las descripciones métricas de la crítica que platicaban. La joven por su parte son con menos reglas pero con más corazón. Había escrito sus memorias para presentarlas algún día a la única persona que podía ser su consuelo sobre la tierra. En esas memorias habría hallado también los preocupados lo mucho que era desperdiciar, lo que se reducían al pintar al natural, y lo que había producido su madre, por haber recibido lecciones de un
religioso ilustrado, llamado Padre Mora, a quien comisionara el libertador Bolívar para la fundación de las escuelas lancasterianas. Pintaban los tiernos sentimientos que esa madre así instruía y sabía inspirar, y después se refería a las escenas que habían sucedido al fallecimiento de su buena madre. Una semana después de haber sepultado a mi madre, cuando todavía estaba con mis ojos hinchados de lágrimas, recorrí mi padre todos mis libros, el papel y la pizarra, y las plumas y la biela y los pinceles. Formó un lío de todo eso y lo fue a depositar en el convento y volvió a decirme: Rosaura, ya tienes 12 años cumplidos. Es necesario que desde hoy en adelante vivas con el temor de Dios. Es necesario enderezar tu educación, aunque ya el arbolito está torcido por la moda de tu madre. Era muy porfía y con novelerías ha dañado los planes que yo tenía para hacerte una buena hija. Yo quiero que te eduques para ser señora y la educación empezará desde hoy. Tú estás siempre en la recámara y al oír a alguien llegar pasarás inmediatamente al cuarto de traspatio. No más paseos ni visitas a nadie ni de nadie. Eduardo no volverá aquí. Lo que te diga tu padre lo oirás, bajando los ojos y obedecerás sin responderme, sino cuando fueras preguntada y no podré leer cualquier cosa, le pregunté. Sí, me dijo, podrás leer esos libros, y me señaló a Desiderio y Electo y los sermones del padre Barcia y cañones penitenciales. El joven sabía que el padre de Rosaura nunca faltaba a los paseos de Año Nuevo, ni a la práctica de dejar a su hija encerrada cuando él salía a divertirse.